Hoy vamos a reflexionar un poco sobre lo que pasa cuando adoramos. Vamos a pensar en la adoración y nuestra misión de ser como iglesia. Aquí tenemos una tabla. Es un poco larga y complicada, pero vamos a ir viéndola poco a poco y la vamos a entender mejor. Vamos a enfocarnos en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. La adoración en el Antiguo Testamento nos da un marco histórico dentro del cual podemos entender mejor nuestra adoración en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Tenemos aquí una serie de preguntas que vamos a estar contestando. Enseguida tenemos, por supuesto, nuestro texto donde vamos a estar buscando respuestas a estas preguntas. Luego tenemos algunos conceptos que vamos a ir ubicando en la parte inferior de esta pantalla. Aquí tenemos más conceptos que nos competen en este estudio a través de el Antiguo Testamento y la relación que tiene la adoración en el Antiguo Testamento con nuestra adoración en el Nuevo Pacto. Vamos a empezar con la primera pregunta. Léase Éxodo 19, 5 al 6. Usted lo tiene ahí enfrente en la pantalla. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Hay muchísimo contenido en estas palabras introductorias donde Dios comienza su pacto antiguo con el pueblo de Israel. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué promesa le hace Dios a su pueblo? Aquí la identificamos con el color verde. Veamos cuál es esa promesa. Esa promesa es: ustedes serán mi especial tesoro, le dice Dios al pueblo de Israel. Veamos ahora la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser tesoro de Dios? ¿En qué consiste ser un tesoro de Dios? Bueno, dice primeramente que van a ser un reino. Dios los llamó para que fueran un reino. Usted puede ir adelantándose un poquito a lo que vamos diciendo aquí para tratar usted mismo, usted misma, de identificar las respuestas correctas. ¿Qué otra cosa, además de un reino? Bueno, aquí tenemos una nación. ¿En qué consiste ser tesoro de Dios? En ser un reino y una nación. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser ese reino? ¿Cómo debe ser esa nación? ¿Cómo quería Dios? ¿Cómo quiso Dios que fuera Israel un reino y una nación? Adelántese un poquito. A ver, usted haga la respuesta, conteste la pregunta. ¿Qué debe ser ese reino de Dios? Aquí lo tenemos. Debe ser un reino de sacerdotes. Y además debe ser una nación santa. ¿Cómo debe ser el reino? Un reino de sacerdotes. Y la nación, una nación santa. Muy importantes estas descripciones de lo que Dios espera para su pueblo Israel. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo no debe ser ese reino? Cuando Dios le prometió a Israel ser un reino, o le prometió ser una nación, cuando Dios le dijo a Israel que ser el tesoro especial suyo significaba que ellos iban a ser un reino y una nación, ¿qué era lo que Dios no les quería decir? ¿Cómo debían ellos entender ese reino y esa nación a diferencia del mundo? ¿Cómo no debe ser el pueblo de Dios según el mundo? ¿Puede usted adelantarse? Veamos. No es un reino de gente poderosa,
rica y conquistadora según el mundo. La intención de Dios no era que el reino de Dios fuera poderoso como los demás reinos del mundo o ricos. El poder, la riqueza, la victoria para el reino de Dios es diferente a como el mundo la concibe. Por eso es muy importante que Dios especificó a los israelitas en la antigüedad: ustedes van a ser un reino de sacerdotes, no de políticos, no de poderosos, no de ricos, de conquistadores, de grandes empresarios, no, un reino predominantemente de sacerdotes. ¿Qué otra cosa? A ver, usted puede ir leyendo lo que tenemos ahí en la parte superior de la pantalla y se puede adelantar un poquito. ¿Qué otra cosa? Una nación. ¿Cómo debía ser esa nación y cómo no debía ser esa nación? Bueno, la nación no debía ser una nación poderosa como el mundo, rica según el mundo o conquistadora según el mundo. Era algo diferente, era una nación santa. Vamos pues a ver la siguiente pregunta que tenemos aquí. ¿Cuál es la condición para poder alcanzar esa promesa de Dios? Para convertirse el pueblo en un tesoro especial de Dios, en un reino de sacerdotes y en una nación santa. ¿Cuál es la condición? ¿Qué se necesita? ¿Puede usted adelantarse un poquito y decirnos qué es lo que se necesita para hacer ese pueblo y esa nación especial y santa? Aquí lo tenemos. Se necesita escuchar la voz de Dios. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, las leyes de adoración, todo lo que nos dice el Antiguo Pacto es para que la nación de Israel pueda llegar a ser ese especial tesoro, ese reino de sacerdotes, esa nación santa. De suerte que hay una condición. La promesa está condicionada a que el pueblo escuche la voz de Dios y guarde su pacto. Vamos ahora a ver la siguiente pregunta, la pregunta número 6. Esa ley del pacto en el Antiguo Testamento, todas esas leyes y esas ceremonias y esos conceptos de adoración, el templo, los sacerdotes, todo eso, ¿qué era? ¿Cómo podemos describir esa ley del pacto? ¿Puede usted dar la respuesta con base en los conceptos que tenemos en la parte superior de la pantalla? Adelántese, denos la respuesta. Muy bien, eso era una sombra. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 5 y Hebreos capítulo 10, versículo 1. Todo en el antiguo pacto, la ley mosaica, era una ilustración, un signo, una sombra de algo que había de venir que era real. La sombra no es real, la sombra es pasajera, la sombra es inmaterial. La sombra apunta a una verdad real que se aproxima. Entonces, en el Antiguo Testamento, estas cosas eran una sombra. ¿Una sombra para qué? Para una realidad. El propósito de Dios, la intención de Dios, es que Israel llegara a ser un especial tesoro, un reino, una nación de sacerdotes, santa. Para que eso sucediera, ellos tenían que guardar este antiguo pacto que era la sombra. Pero esa sombra apunta a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Veamos a ver si usted se puede apuntar, si usted se puede adelantar. Aquí ponemos un corazón de sombra y luego tenemos un corazón que representa una realidad. ¿Por qué un corazón? Bueno, porque generalmente en nuestra sociedad el corazón se asocia con el amor y el amor es la realidad. El amor de Dios para con nosotros es la realidad. Dios nos ha amado, Dios nos amó primero. Pero Dios espera que nosotros le amemos también. La vida no se vuelve realidad pura hasta que no aprendemos del amor de Dios, aprendemos a amar como Dios ama y creemos al amor que Dios no tiene. Cuando creemos en el amor de Dios, cuando aspiramos al amor de Dios,
cuando vamos creciendo en el amor de Dios, entonces vamos haciéndonos en realidad ese reino de sacerdotes, esa nación santa. Cuando dice ahí que somos un reino de sacerdotes, ahí está la parte de la adoración. Dios espera adoradores. Somos un reino de sacerdotes, un reino de personas que adoran a Dios y que interceden ante Dios. Entonces, Dios está buscando esos adoradores y nosotros somos esos adoradores. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Ya se dio cuenta usted de cuál es la realidad? Veamos. Esa realidad es Cristo. Ahí lo tenemos, esa es la realidad. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué indica la promesa? Ahí tenemos esa promesa. Somos un especial tesoro de Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba diciéndole a los israelitas cuando les prometió que ellos iban a ser su reino y su nación, su especial tesoro? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué indica esa promesa? Bueno, esa promesa está ligada con lo que Dios hizo al principio. Esa promesa está ligada con lo que Dios hizo al principio. Vamos a ver, adelántese usted y nos dice qué indica esa promesa de Dios. Muy bien, muy bien. Aquí lo tenemos. Esa promesa de Dios indica la intención del Creador cuando creó la humanidad al principio. En Génesis 1, 26 al 27, nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y lo creó para que gobernara en nombre de él toda la creación. En otras palabras, Dios creó al ser humano para convertirse como humanidad en un reino unido y un reino adorador, un reino de sacerdotes, y para que se convirtiera en una nación, no en un montón de naciones unos contra otros, peleándose los unos con los otros, matándose los unos a los otros, conquistándose y odiándose y humillándose los unos a los otros, no, sino una gran nación. Una nación santa, dedicada a Dios, diferente, consagrada a Dios. Eso lo quería Dios desde el comienzo. Así creó Dios a Adán y Eva. Para eso los creó, para que ellos llegaran a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Sin embargo, así no sucedieron las cosas. Adán y Eva equivocaron el camino, desobedecieron a Dios y en vez de hacer un reino de sacerdotes, se hicieron un pueblo rebelde, construyeron naciones competitivas y contradictorias unas con otras, se dieron a la tarea de ser uno más grande que el otro y poblaron la historia con sangre, con violencia, con inmoralidad, con desacato, desamor y alejamiento de Dios. Pero esa no era la intención de Dios. Al principio, Dios creó una humanidad para que fueran ese reino de sacerdotes. Entonces, cuando viene el Sinaí, el monte de Sinaí, Dios hace este pacto con Israel. Los israelitas se conectan con el principio, se conectan con la creación, se conectan con el propósito original de Dios para llegar a ser el reino y la nación que Dios quiere. Pero ya estamos por terminar. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿y hacia dónde nos lleva Cristo ahora? Cristo es la realidad. Ya vino la primera creación, ya vino la caída de Adán y Eva, el alejamiento de Dios, ya Dios estableció un pacto con Abraham, lo llamó y a través de Abraham formó una nación. Ya hemos visto cómo Dios llevó a la nación de la esclavitud de Egipto al monte de Sinaí y allí en el monte de Sinaí hizo un pacto con ellos para que se convirtieran en un reino de sacerdotes y en una nación santa. Ya vimos cómo para llegar a ser eso los israelitas tenían que ser obedientes, escuchar la voz de Dios y guardar el pacto del Señor. Pero ahora nosotros estamos en la realidad. Ahora ha venido Cristo. ¿Y hacia dónde nos dirige Cristo? Estamos en la realidad y hacia dónde vamos a caminar. Nos queda solamente unas palabras, un párrafo en la parte superior de nuestra pantalla. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Vea, ¿hacia dónde nos lleva Cristo?
hacia una nueva creación, una nueva humanidad, según el propósito eterno de Dios, según el propósito que Dios tenía con la creación. Dios no se va a quedar atrás. Dios cumple su propósito y su deseo con paciencia, con ternura, con amor, enseñándonos, educándonos, llevándonos a través de nuestras rebeliones, de nuestras fallas, de nuestros problemas. Dios va creando y va formando esa nueva humanidad. Eso es lo que tenemos aquí en esta pantalla, desde el principio hasta el final, cómo Dios a través de muchos años de historia ha venido formando, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes, una nación santa. Al final de los tiempos, ¿qué tendremos? Una nueva creación, un reino de puros sacerdotes. No habrá ya la necesidad de competir unos con otros, de adueñarse unos de otros, de hacerle la guerra los unos a los otros. Habrá una nación, no habrá un montón de naciones separadas, distinguidas, conflictivas las unas con las otras, sino que habrá una sola nación. Y esa nación será santa, consagrada a Dios. Dios morando con sus criaturas. Todos somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios y Dios quiere morar con todos nosotros. Para eso vino Cristo, para hacer posible que nosotros tengamos acceso y entremos a la presencia de Dios y para que Dios pueda morar entre nosotros. Al final de los tiempos, después de todas estas cosas, ese es el propósito final de Dios. Así que cuando adoramos, cuando nos consagramos a Dios, cuando oramos, cuando cantamos, cuando nos reunimos como iglesia para alabar a Dios, cuando cantamos nuestros himnos, cuando hacemos nuestras contribuciones para el fortalecimiento de nuestra comunidad y todas estas cosas, todo eso que hacemos adorando a Dios es con miras a ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Estamos poniendo en práctica a través de nuestra adoración. Si lo hacemos en las casas, donde quiera que lo hagamos, donde estemos reunidos y donde adoramos y glorificamos a Dios, lo que estamos haciendo es poniendo en práctica y en realidad el propósito y el diseño eterno de Dios. Ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Ese es el fin de todo. Así es como será la humanidad en el día de mañana. Entre tanto, sigamos adorando, pero adoremos con corazón, con conciencia de lo que estamos haciendo. No somos adoradores aislados. Aunque estemos separados, aunque no estemos unidos, estamos incorporados con el pueblo de Dios por todo el mundo, siendo, convirtiéndonos y esperando un reino de sacerdotes y una nación santa. Bendiciones para todos.